A ver, hay un monumento que puedes ir subiendo por las escaleras y llegar arriba. Bueno, estamos en un lugar que se llama La Puerta Verde, Sí, que me lo, parece muy lindo. que lo recomendamos muchísimo. Además tienen... Muchas gracias. Sí, claro. Tiene muy buen gusto. Podrán morir las personas, pero jamás sus ideas. Ernesto Che Guevara. El viaje que transformó el médico Ernesto en Che en el revolucionario. Voy a probar un plato de llama que nunca lo comí. Para nosotros en Rusia es como, no sé, comer jirafa. No los Ajá. tenemos ni lo comemos, ni sabía que se come. Así que va a probar lo que es la llama, acompañado con un poquito de verdura, de papa, de zanahoria, de tomate. Y arroz. Y digo, ya que estoy aquí y en ese lugar hay un montón de llamas, parece que es algo normal comerla. Sí, Por en eso este no como nada. es un animal típico de esta parte de Jujuy, de Salta, del norte argentino y de Bolivia también. Y yo me pedí un locro, que es típico de la provincia, así que vamos a probarlo. Bueno chicos, estoy probando y no sé qué decir, no sé qué sabor tiene en realidad. Sí que es muy diferente y tal vez parece un poco a caballo, a cabra, no sé, a cordero. No, no mucho, pero no sé, tiene algo. Bueno, parece a llama, tal vez. Por eso no sé qué decir. A ver qué dice Max. No No. sé si tenga un sabor específico, algo en particular o muy diferencial del resto. ¿Pero qué te parece el resto? ¿El cerdo? No, obviamente que no. ¿Ternera? Sí, puede ser. No sabría bien qué decir, la verdad. No tiene diferencia para ti. Bueno, chicos, ahora vamos a probar los postres. Yo acá tengo una... Era el vino Sí. tinto y por este ¿Listo? lado lo que llaman el cayote con nuez. Dice que es como una especie de sandía, pero de color blanca, que es mucho más fibrosa Se cocina mucho y que se tiempo. cocina durante muchísimo tiempo para lograr que sea comestible, ¿no es cierto? Y sí, no sé si parece un poco a melón, ¿no? Y caramelizado. Bueno, chicos, ya es la mañana del día siguiente. Estamos en la parte de las ferias, iglesia y todo eso. Es la música de la iglesia de acá. Para salir de ese pueblo, de Humahuaca a Uquía, hay un bus que se llama San José. Ese bus te lleva a Uquía, es como un transporte público. Después regresamos con el mismo y importante tener efectivo. Tenemos, te sale 1000 para cada uno para llegar a la Uquía. Bueno, gente, como verán tengo una especie de amarrado en la cabeza porque hace mucho calor, mucho sol. No tengo una gorrita y me está pelando toda la cabeza, me está saliendo la piel, así que para protegerme un poco. Estamos en Uquía. Sí, de la parada hay que ir caminando 1 hora. Bienvenidos a las señoritas. Vamos a estar mostrando un poquito de lo hermoso que es esto. Los colores rojos que ya se empiezan a ver y parece que estás entrando un poco en Marte, ¿no? Como si estuvieses en otro planeta. Bueno, gente, acá estamos. Ya entramos en lo que es la reserva. Dejamos en la oficina que está atrás. Nos dijeron que hay la posibilidad de... Acá ni bien entramos, tenemos para ver el mirador, que ahora te lo vamos a mostrar. Vamos a subir y vamos a mostrar cómo se ve desde el mirador. Y nos han dicho los guías que puede hacer todo tipo de excursión. Ya la entrada son 2000. Son 1000 pesos por persona, nosotros en nuestro caso somos dos, fueron 2000, y después tenés para pagar un guía para hacer la caminata más corta, que son 4000, y el guía que te hace la caminata completa, que es de unas 3 horas, la otra es 1 hora y media, son unos 8000. Así que ahora tenés un lugar para dejar todas las mochilas, el equipaje. Sí, importante que acá ya no venden ni agua ni comida, entonces tienen que llegar acá todo cargado y solo hay baños y se puede dejar las mochilas. Muy recomendable también el hecho de traer protección solar. Claro, y agua. Y agua, así que bueno, nada, ahora les mostramos cómo se ve todo desde el mirador.
la madera de cardón. No sé si conocen la madera de cardón, ¿no? Es una madera porosa así, que se encuentra por lo general en parte de decoración hoy en día de restaurantes. Muchas hierbas medicinales y otras aromáticas, pero hay muchísimas: la chachacoma, la cola de caballo, la muña, espina amarilla. Interminable, ¿no? Esta es la tica, esta es una aromática y es muy rica y muy intensa, pero esta es para el mate. ¿Me pasas una? Sí, cortenla ahí. Huele un poco amarguito. Sí, pero Pues sí. amarga pero refrescante también, ¿no? De tus ojos tiernos se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. Y el sol que me alumbra se alejara un día y la noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Desde acá se pueden ver los distintos colores que va tomando la tierra, la roca: grises, salmón, blanco, rojo. Se debe a los minerales que tiene la tierra, los sedimentos que van albergando cada sector, y así va tomando distinto tipo de color. Por ejemplo, el rojo, que tiene alto contenido de hierro; el blanco, que parece ser ceniza volcánica ya fosilizada de hace muchísimos años. Y así cada color tiene su explicación. Por supuesto que no sabemos todo, pero sí que es lindo verlo. Bueno, parece un yeso. Parece yeso, ¿no? Como cartón, parece, Yeso sí. cartón, ¿no? Cuando entra el agua en contacto con esta tierra roja se forma la arcilla. La vegetación es casi nula en este sector. Ahí están los salmón, los blancos. Se empezó a llover. Hoy tengo suerte porque había mucho sol y justo ahora empieza a llover. Qué lindo está todo. Bueno, gente, saliendo de
del Paseo de las Señoritas. Se puede pagar solamente lo que es el primer tramo del sendero, que yo personalmente los recomiendo porque me parece que lo que vimos al principio en el segundo sendero no fue muy bueno, sino que lo mejor está en lo que forma parte del... También me parece que sí, que tiene sentido. ¿Sí? La cueva, pues la señorita cantando. Bueno, ya quedan cada uno, si lo quieren hacer completo o a la mitad. Para mí lo mejor... Quizás si lo hacen mejor, no es tampoco tan... Para mí lo mejor es el circuito primero, donde parece que estás en el mar, realmente impresionante, en un cañón de Colorado, hermoso. Ahora estamos yendo a la parada de Uquía para poder volver a Humahuaca. ¿Por qué se llama el Paseo de las Señoritas? Pues nos contaron que se trata de, en el Imperio Inca, habían capturado los españoles al cacique, no recuerdo el nombre, pero importantísimo, y para poder ser liberados los españoles se dieron cuenta de que los incas tenían mucho oro, mucha plata, que para ellos no era valor económico, no lo utilizaban para comerciar, sino que para ellos era algo sagrado, porque venía de su tierra, para ellos el tierra, el sol, la luna, eran cosas sagradas. Entonces, cuando los españoles se dan cuenta de esto, piden que si le llenan una cueva, que es una cueva grande, de unos cuantos metros, la llenan de oro y plata, van a liberar al cacique. Cuestión que la llenan, reúnen la cantidad que le habían pedido, la llenan hasta arriba, y los españoles, al ver que la hicieron con mucha rapidez y que no les costó, le dicen que le llenen 2 cuevas más, 2 celdas, no cuevas sino celdas, y que si lo hacen van a liberar al cacique. Cuestión que decidieron no hacerlo porque fallaron en la palabra la primera vez, podrían volver a hacerlo, volver a fallar, así que el cacique fue desmembrado en lo que era la plaza principal allá en Perú, en el Imperio Incaico, y fueron esparcidas sus partes por los distintos puntos cardinales del imperio. En cuanto al oro, que iba a ser destinado para la liberación del cacique, fue dispersado por distintos sectores, salió de a montones en distintas direcciones, algunos a Ecuador, otros a Colombia. Piensen para todo esto que el Imperio Incaico ocupaba prácticamente todo Sudamérica, o sea, llegaba desde sectores del norte argentino hasta Colombia, recorriendo varios países. Entonces el oro fue, junto con la plata, el tesoro salió en varias direcciones, y una de esas partes iba hacia el sur. Entonces pasó por Bolivia, y al llegar acá, en el norte argentino, parece que, para todo esto me olvido de decir que el oro podía ser manipulado solo y únicamente por el cacique, por los jefes de las tribus, o si no por las niñas vírgenes, que cada familia podía destinarla a voluntad, porque no era obligatorio, para que ejerzan estas tareas de cuidar, custodiar, cargar, transportar el oro. Así que 3 de esas pequeñas venían cargando, bueno, no cargando, sino que traían el oro. Lo que lo cargaban eran unos animales parecidos a las llamas, para toda esta región, junto con soldados del Imperio Inca, que fueron atacados varias veces, obviamente, en el transcurso. Pero parece que llegando acá, a Humahuaca, más precisamente donde estamos ahora, en Uquía, uno de esos ataques, las 3 señoritas, las pequeñas, salen corriendo con parte de ese cargamento del tesoro y se van a esconder justamente en esas grutas. Eso cuenta la leyenda, por eso el nombre de la quebrada de la Señorita. Nunca se encontró el oro, nunca se encontró el tesoro, ni tampoco los restos de esas niñas. Se cree que todavía pueden estar escondidas en alguna parte de la quebrada de la Señorita. Tengo los labios muy secos, vamos a hidratarnos porque es terrible. Aunque tomemos el agua todo el camino. Aquí pasamos un mercadito. Siempre te venden un montón de sombreros, como estos, las tazas. Muchísimas gracias.
todo lo que es el llama. Chicos, recién regresemos. Acá está la placita José de San Martín. Y por acá paseando pues recibir un poco de internet. La conexión es malísima, pero por lo menos hay lo que nos falta tanto. Vamos a buscar ahora y reservar un lugar acá otra vez para pasar la noche. Y parece que mañana por la mañana nos arrancamos. Lo que pasa es que hay muchos lugares hermosos para ver, pero cada lugar que querés ir a ver te va a sacar un día. Entonces claro, elegimos ver que nos han dicho que era muy bonito. Faltan un montón de lugares icónicos, quizás más hermosos que el que vimos, pero y no tal vez lo podemos que hicimos quedarnos era una más semana barato de acá todos, porque para- cada uno te ofrecen por 15, 30 mil. no podemos quedar una semana acá para ver todas las cosas que hay, imposible. Alquilamos un lugarcito, quería mostrar la lluvia. Miren el tamaño de las gotas que se caen. Son muy pocos, pero te pegan en la cabeza como si parece que te golpean. Así se ven. Parecen piedras. Y suena mucho. Tal vez va a caer el granizo. Bueno chicos, son las 8:20 de la mañana. Vamos a seguir adelante. Compramos 2 boletos a Quiaca para acercarnos a la frontera con Bolivia. Nos salió 24.000 para los dos. Ahora tengo todo el teléfono, toda la galería de las fotos, todo roja. Muy preciosas las fotos, los videos, todo me encanta. La verdad que una provincia montañosa muy hermosa, con muchos colores, muchos atractivos, muchas actividades para hacer, la verdad que está muy lindo. Y bueno, ahora ya nos vamos a La Quiaca, que es el último punto en el norte, antes de cruzar a Bolivia, a Villazón. Parece que hay que cruzar caminando, así que bueno, una vez que lleguemos ahí le mostramos. Sí, claro, acá hay un montón de lugares increíbles, pasa que estamos limitados con el tiempo y también con el dinero, entonces solo vimos un lugar, pero igual me encantó y agarré un par de piedritas pequeñas, siempre hago eso, o agarro una concha del mar, si es el mar, o alguna piedrita. En Fuerteventura también agarré una piedrita negra, de acá yo una piedra roja. Un recuerdito natural Sí, del lugar en el que estuvo. del planeta Mars. Bueno, en 2 horas y media llegamos a La Quiaca. Vamos a tratar de encontrar el puente para cruzar a Villazón. Me imagino que ahí estará la frontera para poder Claro. hacer el ingreso. Estamos, la frontera está en 10 minutos caminando. Teníamos tanto miedo que no llegamos a tiempo. El bus salía de Villazón para Uyuña a las 4 de la tarde, pero ya llegamos. Son las 11:30, entonces vamos ahora a un ex terminal de bus. De ahí podemos ir a Tupiza y de Tupiza salir a Uyuni. Por si alguien quiere ir directamente, hay que ir a un terminal nuevo que está en 40 minutos desde acá. Y de ahí ya a las 4 los buses salen 2 veces al día, a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Cruza la frontera a un montón de casas de cambio que te cambian de pesos argentinos y dólares. ¿Sí? Estamos acá, acabamos de cruzar, estamos en Bolivia ya, y me llama la atención una imagen del Dakar, que es el monumento que representa la competencia de carreras de todo el mundo por terrenos hostiles. Aquí hay mucho desierto donde se corren esas carreras. Y otra vez es la cuestión de llevar el efectivo, pero claro, todavía más complicado acá porque hay que buscar otra vez el banco, sacar el dinero y pagar las comisiones. Lo que me costó en Argentina por sacar, cada vez te cobran casi 11.000 pesos argentinos. Bueno, ahora decidimos ir a la terminal nueva a ver si se puede pagar con tarjeta, porque acá solo en efectivo, que te llevan los coches a la Tupiza. 20 minutos caminando y acá estamos. Esta es la estación. Vamos a buscar si se puede pagar con tarjeta. No chicos, es una locura viajar con tarjeta por Latinoamérica. Tienen que tener el dinero. Os recomiendo, cuando pasan la aduana, tienen que ir y cambiar el dinero. Si tienen efectivo dólares,
o si tienen tarjeta, igual cerca del terminal viejo hay banco. Hay un banco de cajero automático donde pueden conseguir el efectivo. Acá gritan para vender los boletos por todos lados. Se paga todo en efectivo, todo. Y en viejo terminal y en el nuevo igual. Chicos, por fin salimos. Tenemos estos asientos. Y quería mostrar un poco del dinero. ¿Puedo mostrar? El dinero boliviano. Lo que recibió Maxi. Es muy lindo el dinero, tiene los animales y acá creo que es una familia del presidente, no sé quiénes son acá. Presidente. Quería decir que nos cobraron